Vamos a orar pidiendo a Dios su dirección antes de este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos. Que ahora al abrir tu palabra, Padre, tú nos hables, Señor, de manera muy específica, Padre, a lo que sea tal vez nuestra necesidad, lo que tú quieres hablarnos, Señor, lo que tú quieres cambiar en nosotros, lo que quieres que aprendamos, Señor, lo que quieres que sepamos, lo que quieres que apliquemos, Padre, y que disponga nuestro corazón y nuestra vida para obedecerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo una pesadilla muy recurrente, hermanos. No se las voy a platicar. Y a veces la tengo y despierto en la noche. ¡Ay, fue solo un sueño! Y hoy me pasó. Hoy se me hizo realidad. Pero bueno, algún día se las platicaré. Hoy esa pesadilla se hizo realidad. Pero bueno, gracias a Dios porque no fue tan grave como yo lo soñaba. Yo lo sueño así muy catastrófico, pero no fue tan grave. Cuando yo era niño me gustaban mucho las caricaturas del Correcaminos. No sé si algunos de ustedes las vieron, ¿verdad? Era terrible porque además me causaba cierta ansiedad. No sé si se acuerdan, el lobo, el coyote, siempre andaba intentando cazar al Correcaminos y se le ocurrían las ideas más bizarras, ¿no? O sea, un cohete donde él se amarraba al cohete para perseguir, lo dejaba caer un yunque y siempre al pobre coyote le salían malas cosas. O sea, había una en donde se amarraba un cohete, salía el cohete y luego con la llama lo prendía. Ponía una tabla, quitaba la tabla, iba a caer un yunque, no caía. Se ponía encima de él, ¿no? A tratarlo de quitar, se ponía abajo y le caía encima. Cosas así que siempre le pasaban al Correcaminos. Y una vez escuché a un predicador decir que Satanás es como el coyote, hermanos. Satanás es como el coyote, ¿verdad? Siempre intentando sabotear los planes de Dios. Y digo intentando, porque sabemos que al final de todo, siempre Dios triunfa, ¿verdad? Siempre está intentando sabotear los planes de Dios. Y fíjense que siempre se cumplen los planes de Dios, pero siempre Dios usa a Satanás para hacer algo mucho mejor, que es algo que lo vemos en la Escritura. Yo sí creo que cuando vimos Primera de Tesalonicenses les platiqué, ¿no? En Primera de Tesalonicenses Pablo le escribe a la iglesia y dice, por lo cual, Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, Pablo intentaba ir a Tesalónica, mandó a Timoteo, quería mandar a Timoteo, tampoco Timoteo pudo, mandó a Epafrodito, ¿verdad? Pero Pablo en realidad él quería ir a Tesalónica. Y por lo que suponemos, Satanás lo siguió estorbando, ¿verdad? Satanás siguió estorbando a Pablo, por lo cual, ¿verdad? También es una suposición, pero es muy seguro que así pasó. Pablo, ya no habiendo podido ir, mejor les escribe una carta. Y escribe la segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo hace una descripción increíblemente exacta acerca del anticristo. O sea, Satanás estorba a Pablo. Pablo decide escribir una carta y Dios le inspira a escribir, hagan de cuenta, un desenmascaramiento, desenmascara al anticristo y desenmascara los planes de Satanás. Y siempre va a pasar así. Siempre, hermanos, que Satanás quiere estorbar algo en nuestras vidas. A veces aparentemente lo ha logrado, hermanos. Pero siempre los planes de Dios se van a cumplir mejor. Satanás buscó destruir a Job y aparentemente lo logró.
Sin embargo, el plan de Dios era bendecir a Job. Satanás incitó a los hermanos de José a venderlo. Y resultó en que porque Josué se fue a Egipto y estuvo en Egipto y creció en Egipto, pudo salvarse toda la familia de Jacob, ¿verdad? Satanás incitó a Moisés a matar a un egipcio y Moisés tuvo que irse al desierto y desde allá Dios instruyó durante 40 años en el desierto a Moisés y regresó siendo un líder para sacar al pueblo de Israel. Satanás incitó a David a hacer un censo. Y Dios lo usó para bendecir al pueblo. Satanás incitó a David para ver a Betsabé, adulterar con ella y matar a su marido. Y de esa relación salió un rey como Salomón. Satanás incitó a Amán para destruir al pueblo. Y Dios levantó a Mardoqueo para bendecir al pueblo. Satanás incitó a los enemigos de Israel para detener la obra en la época de Esdras. Pero precisamente porque detuvieron la obra, Artajerjes pide los datos de la obra y entonces se da cuenta que Ciro había mandado hacer esa obra y ahora no solamente dijo Artajerjes que se hiciera la obra, sino que además la iba a financiar del tesoro del rey. Y esto lo vamos a ver vez tras vez tras vez. Cada vez que Satanás quiere hacer algo en contra nuestra, en contra de su pueblo, en contra de sus planes, Dios termina cumpliendo su plan, pero haciendo algo todavía mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Estaba leyendo que el cuerpo de Marines de Estados Unidos es un cuerpo de élite, o los SEALs en Estados Unidos son cuerpos de élite. Pero para poder ser un Marine o para poder ser un SEAL, ¿verdad? En Estados Unidos, para tener esa fortaleza mental para ir a pelear y ganar las guerras que ellos pueden ganar, a los jóvenes de 18, 19, 20 años, los tienen que romper literalmente. No me gusta esta palabra porque la usan las feministas, pero es de construirlo. Romper en pedazos a un joven y luego volverlo a reconstruir como algo todavía más fuerte, más grande, con una mentalidad fuertísima. Eso es lo que hacen los Marines, eso es lo que hacen los SEALs. Y esto es lo que hace Dios a veces. Usa a Satanás para rompernos, hermanos. Para rompernos a veces en pedazos, porque de esos pedazos Dios nos va a reconstruir todavía más fuertes, todavía más dependientes de Él, porque probablemente nos va a usar, como lo hizo con muchos de sus hombres allí en la Biblia. Pero vamos a lo que estábamos aquí en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, entendiendo. Para mí, Segunda de Tesalonicenses es la carta que Pablo escribió porque Satanás lo quiso estorbar, como lo estaba yo diciendo. Satanás quiso estorbar a Pablo y entonces Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses inspirado por Dios. Pero vamos al capítulo 2, que es donde nos toca ahora, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica, hermano? Más o menos lo que está pasando hoy en nuestros días. Y hermano, no quiero decir ni que sí ni que no, ahorita van a ver a qué me refiero. Más o menos estaba pasando lo que está pasando en nuestros días, ¿sí? De repente llegaban muchos llegaban cartas a Tesalónica, o incluso profetas, ¿verdad? Que decían profecías,
por lo que Pablo podemos inferir esto, que decía, no, hermanos, ya el día del Señor está cerca, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo viene pronto, y estaban allí, imagínense, hace 2000 años. Ellos pensaban que ya en unos años venía el Señor. Y entonces, el tema, hermanos, la Biblia dice que tenemos que vivir como si el Señor viniera mañana. El tema, hermanos, es que esto, ¿verdad? Turbaban a la iglesia, turbaban su espíritu. Lo que dice aquí Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Pablo, lo vimos en Primera de Tesalonicenses, Pablo les había aclarado, les había enseñado claramente acerca del arrebatamiento y les había enseñado claramente acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente les había enseñado esas doctrinas. Pero lo que pasaba es que llegaban hermanos y profetizaban y llegaban cartas diciendo, no, hermanos, el día del Señor ya está cerca. Ya estamos próximos a que venga el Señor Jesucristo. Y entonces los hermanos se perturbaban, hermanos. Ya me imagino, no, hermanos, no vayan a aceptar las cartas que manda Roma. Esa es la carta, ese es el símbolo de la bestia. O no, hermanos, cosas así que ahora vemos, ¿no? A veces, sí lo confieso, hermanos. También veo el TikTok, también lo veo. Y de repente, el algoritmo, como veo, a veces veo sermones y cosas de esto, pues me manda también cosas. Y ya saben, hermanos, que dicen, no, la vacuna es cosa de Satanás, esa es la marca de la bestia, la vacuna es la marca de la bestia. Y entonces vemos unos hermanos, todos alterados, ¿verdad? Es que, hermano, me pongo la vacuna, no me la pongo, es que es la marca del Señor, la marca de la bestia. Algunos hermanos están diciendo, eso es conturbar a la iglesia, hermanos. Eso era lo que pasaba en esta época. Es increíble que en Estados Unidos hay pastores que les pidieron a sus congregaciones no vacunarse. Y sacaron de la Biblia claramente por qué no debían vacunarse. Hermanos, yo ni estoy a favor ni en contra. Vacúnese el que quiere y el que no quiera, no. Aquí nunca lo hice así. No estoy diciendo el que se quiera vacúnese, hermano. Yo se lo recomiendo. Es una enfermedad la que anda por ahí, ¿verdad? Pero Victoria estaba creo que con un maestro que le dijo, oye, ¿en tu iglesia se vacunaron? Sí. Y el pastor no se los prohibió. No, Victoria, no puede ser, dice, porque en muchas iglesias estaban prohibiendo vacunarse. O que ahora va a haber un chip que lo están insertando y hermano, no se vaya a dejar poner el chip. Y hay hermanos que están verdaderamente preocupados y angustiados. Esto es lo que decía Pablo. No estéis preocupados ni angustiados, ni se muevan de vuestra forma de pensar. Pablo había enseñado claramente acerca del arrebatamiento, claramente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahora había personas que estaban allí queriendo asustar a la iglesia con ese tipo de cosas. Hermano, una cosa es vivir esperando al Señor, decir Maranata, el Señor viene pronto, y vivir como si el Señor viniera mañana. Y otra cosa es estar, como dice Pablo, conturbados en espíritu, pero conturbados ni por espíritu ni por palabra, conturbados, hermano, alterados, preocupados, angustiados. Y leemos, ¿verdad? Y ahora ya viene un chip. Porque yo, hermanos, tengo 30 años, no me acuerdo tanto de ser cristiano, y antes era el código de barras, después fue una computadora que estaba en Basilea, después, olvídense, ¿no? Y así va caminando. Y hermanos, tampoco quiero decir que el Señor no está cerca. Yo creo que hay muchas señales de que el Señor está cerca. Pero hermanos, no podemos vivir con esta angustia de la que hablaba Pablo a los hermanos. Tener este conocimiento, hermanos, saber las señales de la segunda venida, saber que el arrebatamiento se acerca, lejos de vivir angustiados, es para que estemos tranquilos, confiados, en fe.
Hermano, no se preocupe, no hay manera en que usted reciba la marca de la bestia. Si usted ha leído la Biblia, la ha estudiado y la ha leído detenidamente, es imposible que usted un día reciba la marca de la bestia. Así es que si se va a vacunar, hermano, vacúnese con toda tranquilidad. Porque me acuerdo cuando también decían que la marca de la bestia eran las tarjetas de crédito. Y ahora dicen, ya ven que ahora con el celular se va a poder pagar, ¿no? Y que Apocalipsis dice que la marca la tienen en la mano y en la frente. Sí, algunos lo traemos el celular así todo el día, ¿no? Entonces dice, no, ahora la marca es el celular. Bueno, hermano, pues entonces deje el celular. O sea, no sé, hermanos. Eso es vivir con angustia. Y además, en lugar de estar evangelizando, predicando al Señor Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús, estamos predicando estas cosas. Por favor. Esto es de lo que está hablando Pablo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Esto es lo que dice Pablo. No os dejéis mover fácilmente, hermano. No se deje mover fácilmente. De vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El que Pablo ya les había dicho. Ya les había escrito y seguramente les había enseñado. Las señales de que el Señor estaba cerca, las señales de que estaba pronto nuestra redención. Y lo que Pablo les está diciendo, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por espíritu. Parece ser que son las profecías que de repente iban, no profecías de Dios, sino profecías de algún espíritu, ¿verdad? Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Quiere decir que algunos le escribieron a la iglesia, fíjense nada más, lo que es el ocio, ¿no? No tener nada que hacer. Con tal de convencer a la iglesia, porque así, de repente estos que salen en Tico, hagan de cuenta que nos quieren meter así a fuerza, ¿no? Entonces, escribían una carta, ¿verdad? Y la mandaban como si fuera de Pablo. No cabe duda que en todas las épocas ha habido mucho ocio. Hay gente que tiene mucho tiempo libre para hacer este tipo de cosas. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo estaba tranquilo. Pablo estaba muy tranquilo. Y los hermanos estaban conturbados. Yo creo, alguien le mandó una carta a Pablo. Pablo, ahora sí tienes que venir pronto. Oye, pero no puedo ir. Pues escríbeles, porque están aquí todos alterados, ¿verdad? Ya creen que el Señor está cerca. Ya me imagino, algunos ya querían dejar de trabajar o tal. No sé, me imagino, es una suposición. No, pues ya mejor. O algunos se querían agarrar alimentos, irse al desierto, ¿verdad? O no sé, me imagino que estaban muy alterados la iglesia por este tipo de profecías, de cartas, como si fueran de Pablo. Y entonces Pablo les da dos señales que anuncian la venida del Señor Jesucristo. Dos señales. Ahora, hermanos, si ustedes me preguntan hoy estas dos señales, una vamos avanzaditos y la otra no se ha presentado. Desde mi punto de vista hasta hoy, ¿verdad? Dice, nadie os engañe. Hermanos, no podemos dejarnos engañar. Nadie os engañe. Hermanos, si alguien cree en el arrebatamiento, si alguien está seguro de que la iglesia será arrebatada, es más, hermanos, si alguien se los ha enseñado, ese soy yo. Esto no quiere decir que yo no crea que el Señor está cerca, esto no quiere decir simplemente que no podemos vivir en lo que dicen allá afuera. Ay, no, y el chip, y eso, no podemos vivir. Por eso Pablo dice, nadie os engañe. Debemos de creer lo que dice la Biblia. No lo que dicen allá afuera.
lo que dice la Biblia. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primera señal, la apostasía. ¿De quién? De la iglesia. Aquí es donde yo creo que sí vamos bastante avanzaditos, ¿verdad? Tenemos unos amigos bueno, ya no están en Cancún, unos amigos que conocimos cuando Victoria nació. Ellos finalmente conocieron al Señor y vivían en Cancún, ¿verdad? Y entonces la señora, que es muy amiga de mi esposa, le hablaba a mi esposa y le dice, oye, es que aquí estoy buscando una iglesia, ¿dónde me puedo reunir? Y pues le decíamos que a una, y nos platicaba las locuras que enseñaba esa iglesia. No, bueno, pues búscate otra. Y iba a otra y no otras locuras. Bueno, para acabar rápido, no encontró una iglesia en todo Cancún. Bueno, por lo que ella nos platicaba y lo que enseñaban en esas iglesias, una iglesia que tuviera sana doctrina. Y hermanos, eso lo estamos viendo en todos lados. Las locuras que están haciendo los cristianos. Las locuras que estamos enseñando. Las barrabasadas que está enseñando la iglesia. El otro día lo confieso, me sale un TikTok y decía brujería cristiana, y efectivamente. Hay una ouija, ¿sí sabían ustedes? Que hay una ouija que va a salir, pero esta no son espíritus, sino es el Espíritu Santo el que habla. Entonces dicen, esta sí la pueden ver los cristianos porque aquí no te van a hablar espíritus. El Espíritu Santo es el que te va a hablar aquí a través de esta ouija. Pablo, ¿verdad? Pablo se lo dijo a Timoteo. A Timoteo allí en el capítulo 4, versículo 1, 1 de Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Claramente, hermanos, la apostasía es una señal de lo que Pablo les decía a la iglesia. Cuidado, la apostasía es una señal de que el Señor está cerca. La apostasía. Ahora, vamos allá a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14. Si nosotros entendemos que las 7 cartas a las 7 iglesias son 7 períodos históricos de la iglesia, o de la cristiandad más bien, 7 períodos históricos, el período de la Odisea es el período en el que hoy vivimos. Y vean lo que le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de hoy, la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es la iglesia tibia. Ay, hermanos, qué tibia es esta iglesia. No esta, Betel. Esta iglesia moderna. Qué tibia es esta iglesia. La iglesia del siglo XXI es una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué duras palabras. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Conozco un pastor coreano que anda por todo el mundo, lo considero un amigo mío, y una vez escribió: bendita la iglesia de Cristo de este siglo. Nunca la iglesia ha sido más rica como en este último siglo. Y es cierto, hermanos. Nunca la iglesia ha tenido tantas riquezas como la iglesia del siglo XXI.
Nunca la iglesia ha tenido tantas riquezas. Sin embargo, ¿qué dice de eso el Señor? ¿Qué dice de eso el Señor? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia moderna. ¿Saben qué ha hecho la iglesia moderna? La iglesia de este siglo ha dejado al Señor Jesucristo allá afuera. El Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces lo usamos para evangelismo, no es que esté mal usarlo para evangelismo, pero la aplicación real de este versículo es el Señor Jesucristo afuera de la iglesia tocando, a ver si lo dejan entrar. Esa es la apostasía. Esa es la apostasía. En donde el Señor Jesucristo ya no está en la iglesia, ya no gobierna la iglesia, ya no es el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo está allá afuera porque en la iglesia se hacen muchas cosas, menos obedecer los mandamientos del Señor. Me acuerdo que una vez estábamos discutiendo, ¿verdad? En aquel tiempo abrir una hermana se había ido a vivir hasta Zumpango, más allá de Zumpango, no me acuerdo dónde, y dijimos, oye, pues podemos abrir una iglesia hasta Zumpango, ¿no? Y muchos, no, hermano, está muy lejos. ¿Y quién va a ir? No, y qué barbaridad, y está re lejos, y que es muy lejos ir hasta allá, y que imagínese, y con qué nos vamos a ir, y que es muy caro. Y yo les dije, a ver, hermanos, paremos el carro. Si Zumpango está más allá de lo último de la tierra, no vamos. Pero la realidad es que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Pero esta es la iglesia moderna. No hay carro, no hay comodidades, no hay cómo ir, hermanos, no voy. Y bueno, en esta iglesia todavía estamos acostumbrados al trabajo duro y sin comodidades, pero hay iglesias, hermanos, donde si no me cuidan a los niños no voy, donde si no hay café gratis no voy, donde si no hay la música que yo quiero no voy, y así. Ay, no es que la música está re fea, no, yo prefiero aquellas iglesias donde tienen un coro y una música y donde los jóvenes tienen que hacer, hermanos, esto es una iglesia, no es un centro de entretenimiento, hermanos. Ni para jóvenes ni para adultos. Sí, estamos buscando que haya la mejor música, estamos buscando que haya actividades, pero hermanos, esto no es un centro de entretenimiento. Porque ¿sabe qué? El mundo lo sabe hacer mucho mejor que nosotros. Pero esta es la iglesia moderna, hermanos. Esta es la apostasía. En donde la iglesia se ha convertido en un centro social, un centro de entretenimiento, un centro de canto, un centro de muchas cosas, menos un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Y donde se enseña la obediencia a la palabra de Dios. Es increíble la cantidad de doctrinas locas que hay por ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es el menor de los males. ¿Sabe cuál es la tragedia de la iglesia del siglo XXI? La tibieza por la comodidad. Cuando yo llegué a esta iglesia yo llegué aquí en el 91, hace, 32 años, madre mía. No hagan cuentas, hermanos. El miércoles de oración aquí estaba lleno, por lo menos esta parte. Yo iba a trabajar aquí a la Colonia Roma, salía más o menos una hora. Me acuerdo, era cuando yo salía temprano, llegaba aquí como a las 5 y
Les platiqué que me ponía a leer todos los materiales de la iglesia, pero después me quedaba aquí al culto de oración y se llenaba más o menos hasta la mitad, hermanos. A veces un poco más. Me acuerdo que una vez hubo una serie de orar la palabra de Dios. El pastor en aquel tiempo dio esa serie y como que se llenó un poco más. Yo quisiera que hoy abriéramos cultos de oración los miércoles y quisiera tener 2 bancas y me doy de topes. Entre que hace frío, está lejos, tengo muchos quehaceres, hace frío, hace calor. ¿Y saben qué es en el fondo? Somos esclavos de la comodidad. Somos tibios, hermano. Somos tibios. Y esa es la apostasía. Cristo no reina en nuestras vidas. Cristo no reina en nuestras iglesias. Cristo no reina en nuestras familias. Hay padres que toleran en sus hijos lo que sea. Y hermano, a veces digo, no lo tolere por usted. No lo tolere porque no lo toleraría el Señor en su hogar. Si el Señor gobierna en su hogar, el Señor no lo toleraría, hermano. Ya si usted es como decía mi mamá, un pasalón que deja pasar todo, está bien, hermano. No lo tolere nada más porque el Señor Jesucristo no lo toleraría en su hogar. Pero Cristo ya no reina en nuestros hogares, hermanos. Ese sí es una gran tragedia, ¿eh? Y esta es la apostasía. Esta es la apostasía. Segunda señal. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, hermano, nosotros vamos a ver al anticristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros podemos ver al anticristo, ¿sí? Está tipificado desde el Génesis hasta el anticristo. Cuando nosotros vemos una lucha entre hombres de Dios contra otras personas, podemos ver esta lucha entre el anticristo que se opone a todo lo que es de Dios y obviamente los tipos de Cristo, Caín y Abel. Esa es la oposición ahí podemos ver tipificada la oposición entre Cristo y el anticristo. Faraón y Moisés, hermanos. Ahí está otra vez esta dualidad que vemos en la Biblia tipificado. Saúl y David, ¿verdad? Saúl persiguiendo a David, David tipo de Cristo, ¿verdad? David tipo de Israel también, pero tipo de Cristo, y Saúl tipo del anticristo persiguiendo a David. Goliat y David también, Goliat tipo del anticristo y David enfrentados en una lucha. Absalón con David. Absalón queriendo tomar el reino por asalto, cosa que quiere hacer Satanás con el reino de Dios. Absalón queriendo tomar el reino por asalto y David como tipo de Cristo. Amán y Mardoqueo. Amán queriendo destruir al pueblo del Señor, queriendo destruir Israel, y Mardoqueo tipo de Cristo, ¿verdad? Viendo por el pueblo. Judas y Cristo, hermanos. Judas tipo del anticristo. Siempre vamos a ver esta lucha, este enfrentamiento, ¿ok? De Dios llevando adelante sus planes. Y fíjese lo que le voy a decir, porque es muy importante las palabras. Y Satanás intentando y no logrando sabotear los planes de Dios. Desde allí lo vemos. Pero también, hermanos, fíjense que Dios nos ha dado tipos históricos del anticristo. Los estudiosos han encontrado que a través de la historia hay personajes que son tipos del anticristo, con los cuales Dios nos enseña mucho. Por ejemplo, Nerón es un tipo del anticristo. Nerón, que persiguió a los cristianos, ¿verdad? Y que fue de la primer persecución formal del Imperio Romano hacia los cristianos. Antíoco Epífanes, descendiente de los 10 reyes en los que se repartió el reino de Alejandro, y Antíoco Epífanes entró en el templo, no sé si lo saben, lo pueden leer
Si tienen por ahí una Biblia que tiene deuterocanónigos, lo pueden leer en los Macabeos, ¿verdad? Antíoco Epífanes entra en el templo y sacrifica cerdos en lugar de corderos. Seguramente esto es lo que va a pasar un día cuando venga el anticristo y entre en Jerusalén. Carlomagno, Napoleón y el último tipo del anticristo, que Dios nos mostró con más claridad cómo iba a actuar el anticristo, Hitler, en esa persecución hacia los cristianos, ¿verdad? Matar a los cristianos, a los judíos, destruir a los judíos, ¿verdad? En la época de la tribulación. Del que habla Pablo, dice, del que está hablando Pablo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, también es el inicuo, el cuerno pequeño, el enemigo, el contrario, así llamado también el anticristo. Y aquí Pablo nos muestra que un día se va a manifestar el anticristo, el hombre de pecado. Y ya saben, a través de los años, hoy, desde Donald Trump, su yerno, el presidente de Ucrania, Vladimir Putin, ¿quién más he visto? A todos los quieren identificar con el anticristo. Y sinceramente, hermanos, no cumplen las características. Ya vamos a ver, hermanos, las características. Este capítulo nos va a decir qué es lo que hace el anticristo, ¿verdad? Vamos a Daniel 9:27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, hablando del anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En esto se parece a Antíoco Epífanes. Y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando del anticristo. Daniel 11:36. Daniel 11:36. Y el rey, hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, porque el anticristo es descendiente de judíos. El anticristo es descendiente de judíos. Además, lo más curioso es que es descendiente de judíos. Sin embargo, algunos estudiosos han encontrado que también es musulmán. Aquí es una de las grandes contradicciones. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Unos piensan que va a ser un homosexual, otros piensan que es un musulmán, porque los musulmanes realmente no hacen caso del amor de las mujeres. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es ese? El Dios de las fortalezas, Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, va a ser un gobernante que va a gobernar sobre la tierra, sobre la tierra. Unos dicen que sobre toda la tierra, otros dicen que en aquel tiempo la tierra era Europa, Asia, y que eso es lo que él va a repartir. Hermanos, lo que pensemos realmente no es tan importante. El tema es que va a ser un gobernante, el cuerno pequeño, que también le llama Daniel. Ese es el anticristo. Y hermanos, sinceramente, no lo hemos visto, hermanos. Que supongan que es, como les dije, Trump, su yerno, Putin,
Volodymyr Zelensky, y todos ellos, hermanos, son solo suposiciones. Ninguno cumple con las características que tendrá el anticristo. Ahora, le voy a decir lo más importante de todo esto. El día que surja, los que somos cristianos y estudiamos la Biblia, porque también hay los cristianos que no saben, como dice Dante Gebel, tienen más Biblia que una mezquita. Tienen menos Biblia que una mezquita, ¿verdad? Cuando surja, hermanos, los que somos de Cristo, los que hemos estudiado la Biblia, la leemos, la consideramos, sabremos exactamente quién es, porque Dios no nos lo va a ocultar. Si nos dio esta señal, hermanos, para que lo observemos, es porque lo veremos claramente, sin lugar a duda, sin decir, ay, ¿será? ¿No será? ¿Es este el que hablaban? Sabremos exactamente quién es. Así es que, hermano, viva tranquilo. Hay hermanos que me dicen, ay, hermano, vi un video en YouTube. Ay, no sabe, es que ya, y que la guerra, y que Israel se están matando. Sí, hermana. Y yo creo, mi opinión es que esa guerra no la va a ganar Israel. Me da dolor decirlo, pero no la va a ganar Israel. Si esa guerra es lo que yo pienso, no la va a ganar Israel, pero es mi opinión, hermanos, porque luego ahí andan diciendo, el pastor Sosa nos dijo que la Biblia dice que Israel no va. No, hermanos, es mi opinión. Yo claramente distingo cuando es mi opinión y cuando es palabra. Mi opinión es que no la va a ganar Israel, y esta guerra seguramente se va a ampliar, hermanos, va a crecer. Yo creo que va a crecer, pero hermanos, no nos podemos alterar, angustiar, hermanos, no podemos vivir en angustia. Nosotros podemos vivir en tranquilidad. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses nos dijo que no estamos para la ira. Usted y yo, hermanos, ya se pagó por nuestro juicio en la cruz. No pasaremos por el juicio de Dios. El juicio que merecíamos ya se pagó en la cruz, hermanos. El juicio que usted y yo merecemos ya se pagó en la cruz. ¿Quiénes deben de temer? Los que no han volteado a Jesucristo, los que no han visto al crucificado. Ellos sí que teman, nosotros no, hermanos. ¿Por qué? Porque no pasaremos por allí. Nuestro juicio fue hace más de 2000 años, hermanos. Y se puso en una cruz. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y ahí pagó por nuestro juicio el Señor Jesucristo. Por lo cual usted y yo podemos estar tranquilos. No quiere decir que estemos dormidos, porque es otra cosa. Es vivir tranquilos. Hermano, no se altere por lo que estamos escuchando. No se altere por los videos que usted ve por ahí en TikTok, en YouTube. No se altere, hermano. El Señor nos mostrará exactamente lo que debemos ver. Y sabremos, porque así nos lo prometió el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor, porque se pagó el precio de nuestro juicio en una cruz, Señor. El precio de nuestros pecados ya fue pagado, Señor. Y eso nos puede dar tranquilidad, Señor. Paz. Sí, Señor, sabemos que debemos estar alertas, Padre. Que debemos vivir como si tú vinieras mañana, Padre. Que debemos predicar a todas las naciones porque sabemos que el tiempo está cerca. Ha estado cerca siempre, Señor. Y así tú nos pides que vivamos. Que podamos decir, Maranata, el Señor ya viene.
Y con esa tranquilidad, saber que estamos en el hueco de tu mano, Padre, y que tú nos cuidas, y que somos tus ovejas, y que nadie nos apartará de tu amor, Señor, nunca. Y podemos vivir con esa tranquilidad, Señor, con esa paz, de que el mundo puede arder, Señor, el mundo puede arder, pero nosotros estamos en el hueco de tu mano. Señor, que eso nos lleve, Padre, a predicar tu palabra, Señor. A hablarle a los que no te conocen, Señor. A llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Padre bendito. Entre tanto que hay tiempo. Entre tanto, Señor, que hay tiempo para hacerlo. Señor, que no seamos una iglesia como la Odisea, Señor, sino que seamos una iglesia ferviente, Padre. Ferviente, Señor. Consagrada, entregada a la tarea, Señor. Y que podamos seguir caminando, Señor, en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.